¿Se ha traspasado la impunidad de Juan Carlos I y sus supuestos negocios a Felipe VI? Tonto sería si no lo hiciera con lo fácil que se le está poniendo. ¿A cuánto asciende la fortuna de la Casa Real Española? No sabemos cuánto dinero tienen los reyes, de dónde viene y sobre todo dónde se guarda. ¿Tiene el rey cuentas secretas en paraísos fiscales? Hay muchos indicadores que me llevan a decir que sí. ¿Es la monarquía un negocio familiar? Es que no es indisoluble, o sea, va intrínseco el negocio con la palabra reinado. ¿Será Felipe VI el último rey de España? Para mí la única esperanza que tienen los republicanos españoles tienen nombre y son Leticia y Froilán. Por razones obvias. En 360 grados, la monarquía, un negocio rentable. Varias informaciones relacionan al rey emérito Juan Carlos I con cuentas ocultas en bancos en Suiza. La única cuenta confirmada en este país es la herencia recibida de su padre, don Juan. Pero la cuenta Soleado y recientemente unas grabaciones comprometidas nos ayudan a investigar y a viajar a Suiza. ¿Tiene la monarquía cuentas ocultas? ¿Será posible encontrar algún rastro? El carácter de uno es así, otros pueden ser de otra forma. Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. La es matarme y ponerme un pino en la tripa. No, yo nunca he sabido cuáles son los ingresos y los gastos de Aizón. La justicia es igual para todos. Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes. Queda proclamado rey de España, don Felipe de Borbón y Grecia, que reinará con el nombre de Felipe VI. Mi compromiso como rey con la unidad y la permanencia de España. ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Es un secreto a voces imposible de concretar. La fortuna de Juan Carlos I es incalculable. Las únicas publicaciones conocidas datan de hace más de 15 años y hablan de más de 2.000 millones de euros. Un patrimonio que no se refleja en ninguna de las cuentas oficiales del Estado. No es fácil seguir el rastro de las cuentas reales. Tras la restauración de la monarquía, los cronistas apenas se atrevieron a publicar informaciones sobre el patrimonio del entonces rey Juan Carlos I. Solo unos pocos valientes bucearon en sus secretos y son precisamente a ellos a quienes recurrimos en nuestra investigación. Es el caso de la escritora Rebeca Quintans, quien se vio obligada a publicar su primer libro, Un rey golpe a golpe, bajo el seudónimo de Patricia Esberlo, por miedo a sufrir represalias. Nos citamos con ella en Madrid, junto al monumento en honor a don Juan de Borbón. ¿Y de dónde sale esa fortuna? Porque siempre se ha dicho que don Juan era pobre. Bueno, eso hay que entenderlo con matices, porque eran pobres que vivían en un palacio, aparte que Franco también les pagaba una especie de sueldo mensual para que pudiesen vivir con dignidad en el extranjero. ¿Cómo se hace esa fortuna? La fortuna de Juan Carlos proviene de
sacar rentabilidad a todo lo que hace cuando está él a través de mordidas. Cuando media en la firma de un contrato, por ejemplo, en el extranjero con estos empresarios, solo con estar presente ya exigía una comisión potente. Y luego, aparte, también tenía él sus propios negocios a través de socios, como fue en su momento Manolo Prado. Hay muchas cosas que están invertidas en inmobiliario. Por ejemplo, en la operación Malaya salió una urbanización en República Dominicana que se llama Urbanización Rey Juan Carlos, porque ¿para qué vamos a escondernos si está fuera de España? Que es una urbanización de hiperlujo y que todo el mundo pues decía que era de quién era, ¿no? Del Rey Juan Carlos. Que tenemos la cuenta Soleado, que lleva casi 10 años en secreto sumarial y no se levanta porque si está con dinero que viene de durante el reinado, pues tampoco se puede saber, y entonces ¿para qué se va a levantar el secreto de sumario? ¿Cuál cree que es el origen de esa fortuna? Pues hombre, cuando tú ganas 200.000 euros brutos al año durante 40 años, es imposible hacer una fortuna de ese tipo. Ni siquiera aunque fueras el mejor inversor del mundo, es que no va. Lo del gran pelotazo es Kío, claramente. Es Kío, y además lo más vergonzoso. Años 90. Tras la invasión de Kuwait se descubre que del grupo Torras, filial de la Kuwait Investment Office, más conocida como Kío, habían desaparecido cerca de 55.000 millones de pesetas. El presidente de la filial, Javier de la Rosa, amigo íntimo de Juan Carlos de Borbón, fue acusado de quedarse con el dinero. El empresario declaró ante el juez que entregó a Manuel Prado y Colón de Carvajal, mano derecha del rey emérito, hasta 100 millones de dólares por los trabajos realizados en calidad de asesor. ¿Se quedó Juan Carlos I con parte de ese dinero? Este fondo de inversión, por decirlo así, pues manejaba muchísimo dinero. El representante de Kío en España era Javier de la Rosa, con quien Prado y Colón de Carvajal pues hizo buenos negocios hasta que le pide cuentas de qué ha pasado con este dineral, porque ahí daba unas pérdidas de 500.000 millones de dólares, para defenderse él de la acusación. Pues dice, no, yo este dinero yo no me lo he quedado, yo se lo he dado al rey. Los presupuestos generales del Estado asignan una partida a la Casa Real que se puede consultar en su web desde 2014. De ahí se conoce que el último año que Juan Carlos ejerció como monarca, su sueldo fue de 292.752 euros anuales. ¿Cómo es posible entonces que se le atribuya una fortuna de más de 2.000 millones de euros según publicaciones de hace más de 10 años? Empecemos por el principio. Los investigadores apuntan que Juan Carlos de Borbón accedió al trono con los bolsillos vacíos. Sus primeros ingresos extra datarían de 1962, cuando un grupo de empresarios realizó una donación de 200 millones de pesetas como regalo de boda. En 1977, el monarca solicitó por carta al Shah de Persia 10 millones de dólares para ayudar al gobierno de Suárez. De ese dinero nada se supo. Ese mismo año, su también amigo, el príncipe saudí Fahd Abdulaziz, le presta 100 millones de dólares más que, al parecer, nunca se devolvieron. A esto hay que sumar que el salario del monarca en 1979 fue de 10 millones de pesetas. Ese mismo año, asegura el economista Roberto Centeno, el rey comenzó a cobrar comisiones por su gestión durante la crisis del petróleo. Por cada petrolero se embolsó, según relata, cerca de 5 millones de dólares. En 1979 yo era consejero delegado de Kansa. Fernando Schwarz, que era embajador de España en Kuwait, me dijo, oye Roberto, vente a Kuwait, porque yo tengo unas relaciones muy buenas con la familia Al-Sabah, que era la familia reinante, y conseguí un cargamento significativo de crudo para España. Fernández Ordóñez era ministro de Hacienda cuando entré en el despacho de Paco, Fernández Ordóñez, y levanta los brazos al cielo diciendo, ¿pero qué has hecho, Roberto? ¿Pero qué has hecho? Y digo, ¿cómo que qué he hecho? Y dice, me has buscado la ruina. Ha estado aquí Manolo Prado y me ha montado un pollo como no te puedes ni imaginar. Márchate y no se te ocurra volver a ir
a ningún sitio si antes previamente no lo consultas conmigo. ¿Qué es lo que pasaba? Presuntamente pues había una serie de comisiones. Yo calculo que serían unos 5 millones de dólares de 1979. En 1993 fallece don Juan de Borbón. Deja una herencia de 1.100 millones de pesetas, de la que al rey Juan Carlos I le corresponden 376 millones guardados en una cuenta en Suiza. En 2004 el monarca conoce a Corina, una empresaria alemana. Esta relación les aportaría unos beneficios que rondan los 30 millones de euros. ¿Quién es el comisionista, Corina o el rey Juan Carlos? Pues yo creo que iban a pachas, ¿no? Yo creo que esto era una sociedad limitada. Y seguimos sumando. A través de Corina hemos sabido que en 2012 el rey Juan Carlos cobró una comisión de casi 100 millones de euros por el contrato que OHL obtuvo por el proyecto del AVE a la Meca. Pero no solo hay indicios de que el rey recibe dinero. La relación de la Casa Real Española con empresarios, banqueros o la realeza de Oriente ha sido enriquecida con numerosos regalos que incrementan la fortuna de los monarcas. Coches, motos, caballos, joyas, un sinfín de objetos valiosos sin contabilizar, que se suman a las ocasiones en las que los miembros de la realeza española habrían servido de sponsor a las grandes marcas. ¿Regalos a cambio de qué? En un momento determinado, tiempo de Felipe González, pues se pretende legislar, hacer una regla justamente para que no se pudiera recibir el regalo. Y el rey se opone, dice, no, ni hablar, estoy aquí pringando todo el día para encima que me hagan algún obsequio, y no se hizo esa ley. Este hombre recibía unos coches maravillosos, bueno, de hecho todas las fábricas de coches, cuando lanzaba un nuevo modelo le daban a él uno de los coches. Pero bueno, motos estupendas y todo tipo de regalos. Que te regalen un Ferrari, o que te regalen un caballo alazán maravilloso, o que te den un terreno en Marruecos, en la mejor playa, pues indudablemente eso. En primer lugar se tenía que conocer, tenía que haber una especie de notariado y un registro de todos los regalos de ese tipo, ¿no? Y en segundo lugar, ¿para qué te regalo eso? ¿Para que tú me regales a su vez qué? Yo te doy y tú me das. Pero no solamente es esto, sino que realmente sponsorizaban cosas, le pagaban las marcas de las que él hacía propaganda utilizándola, ¿no? Salía con una camiseta, con un reloj no sé qué, en las regatas, en las páginas de Lola. Eso no es gratis y eso también lo cobraba, también fue hombre anuncio. Hablemos de la fortuna del rey Felipe VI. El medio británico Express le atribuye en 2017 una fortuna cercana a los 17 millones de euros. Una cifra que llama la atención si tenemos en cuenta que la última asignación anual del monarca es de 242.769 euros. Las dudas son razonables. ¿Sigue el camino de su padre? Se ha publicado que la fortuna de Felipe VI ascendería a unos 17 millones de euros, la de la reina Leticia unos 8 millones. ¿Se ajusta a la asignación presupuestaria o puede haber sospechas sobre esas cifras? Si tienen eso, me parece muy poco, ¿eh? Porque ellos han recibido herencias de abuelitos millonarios que no tenían a quien dárselo y se la han dado. Es imposible que Leticia haya ahorrado 8 millones de euros. Imposible. Lo que no se sabe es cómo los pudo haber obtenido, porque no tiene oficialmente ninguna actividad que le pueda reportar beneficios, y Felipe tampoco. Es complicado que Felipe VI pueda llegar a tener una fortuna personal como la de su padre, pero una familiar ahí está, ¿no? La Casa Real decidió adherirse a la Ley de Transparencia y desde entonces publica cómo el rey Felipe VI distribuye la asignación presupuestaria que le otorga el Estado. Pero la monarquía no está obligada a pormenorizar los gastos de sus actividades públicas ni a desvelar los negocios que realicen. Una ley de transparencia que resulta insuficiente porque ¿quién controla al rey? Yo creo que la actual ley de transparencia de la Casa Real no es suficiente. Sería mucho mejor la ley de transparencia que tiene la Casa Real británica, ¿no? Que sabemos lo que le pagan a un jardinero, lo que gasta la reina en sombreros o lo que gasta en peluquería, ¿no? Siempre que se habla de la Casa del Rey de dinero se hace una pequeña trampa. Se suele decir, no, si es la Casa del Rey más barata de toda Europa. Y se dice, no, un presupuesto en torno a 8 millones de euros. No es para tanto, hay otras donde hay más dinero. Pero claro, hay una trampa, porque diferentes ministerios, el de Asuntos Exteriores sobre todo, o el de Defensa, pagan una serie de gastos y de cuestiones, desde los viajes en avión hasta otra serie de cosas, que costean esos ministerios por otra vía que no es la del presupuesto
presupuesto directo. Por tanto, no sabemos hoy día cuánto dinero se gasta en la monarquía española. El periodista Alberto Lardiés habla de trampas y de partidas que no quedan registradas, y comprobamos que es imposible dar con ellas. La Casa del Rey incluye en su web un epígrafe en el que puede consultarse cómo distribuye la asignación anual de los presupuestos del Estado. Cogemos como ejemplo el ejercicio del año 2018. Vemos a cuánto asciende la partida y nos detenemos en la distribución de la asignación. Ahora nos fijamos en el sueldo de cada miembro de la familia real, pero no encontramos nada de las asignaciones que provienen de otros ministerios. ¿Dónde queda la transparencia? Cuando nos dicen que cuesta 8 millones de euros al año, es evidente que ese dato no es real. Ese es el dinero de bolsillo que el Estado le entrega al rey para que pague a sus 20 empleados principales, al top de la administración de la casa, para que se pague su salario y para los gastos de oficina, si quiere. Pero el Estado paga la seguridad, paga los viajes, paga el mantenimiento de las casas, de los palacios donde viven, y eso sumará, digo yo, por ejemplo, 60 millones de euros al año, 70, 80. Si aquí a un presidente de la República le dicen, oiga, usted tiene 8 millones para organizarse en su jefatura del Estado, haga con ello lo que le dé la gana, la gente diría, pero bueno, están locos. Pues sin embargo es lo que ocurre en este momento en España, ¿eh? Y nadie dice nada, que es lo malo. Eso en la asignación conocida. Exacto, sí, porque también pasa como con defensa, ¿no? En defensa hay un presupuesto en A y otro presupuesto en B, ¿no? Que acaba triplicando el presupuesto destinado o anunciado, ¿no? El rey emérito siempre ha mantenido muy buenas relaciones con los países del Golfo, entre ellos Arabia Saudí. Unos contactos de los que también participaba su hijo Felipe VI y que sigue manteniendo. Pero, ¿actuaba el ex jefe de Estado como comisionista en acuerdos empresariales? ¿Y el actual rey? Queremos indagar en la relación de la monarquía española con el país saudí. Una amistad que se remonta a los años 70 y que ha ido creciendo al mismo ritmo que se cerraban contratos y saltaban a la luz los negocios no tan legítimos del rey emérito. Nos ponemos en contacto con la Embajada de Arabia Saudí en España. Queremos una entrevista con su embajador, pero a pesar de nuestra insistencia, nunca recibimos respuesta. Tratando de ahondar en la relación entre la Casa Real Española y la saudí, conseguimos dar con un testimonio revelador. Juan Ramón Martín Menoyo, excontable de la Embajada Española en Riad. Es la primera vez que concede una entrevista sobre esta cuestión. 14 años has estado trabajando en la embajada y allí coincidió en numerosas ocasiones con el rey emérito Juan Carlos I y también con el actual, con Felipe VI. Sí, probablemente cada 2 años hacía una visita. En muchos casos tenía un carácter más privado y, por ejemplo, no lo veías en la prensa, ¿no? Y entonces podía tener que ver con algunos contratos que se estaban, digamos, cerrando y demás, ¿no? La cuestión es que a veces no quedaba muy claro si esa gestión la estaba haciendo como jefe del Estado o era una gestión privada, ¿no? Eso muestra también un poco la cercanía que hay entre las dos casas reales, ¿no? Todas las visitas oficiales que ha habido a Arabia Saudí siempre han estado lideradas, ¿no?, o presididas por el rey. Pero no creo que haya habido ninguna visita en la que hayan estado ninguno de los presidentes, ¿no?, que hemos tenido hasta ahora. Entonces eso también da que pensar que, bueno, pues que la relación se establece, o sea, que el interlocutor de Arabia Saudí es la monarquía. ¿Cómo definiría esa relación? El marco de relaciones consiste básicamente en adecuarse a las necesidades de la familia real saudí, ¿no? Y a cambio de eso, pues claro, también España consigue una serie de ventajas, de cierto trato favorable, posibilidad para que las empresas españolas accedan a determinados contratos, aunque eso no implica que los consigan, ¿no? Hay un montón de empresas constructoras y de empresas tecnológicas, muchas de ellas vascas, trabajando en los Emiratos y trabajando en Arabia Saudí, y el 80% de eso se lo deben
naturalmente a sus productos, que también son buenos, pero se lo deben a Juan Carlos. Ha estado trabajando usted en la embajada hasta hace un año. Sí. Así ha coincidido también bajo el reinado de Felipe VI. Sí. ¿Observa grandes diferencias entre un rey y otro en la relación con Arabia Saudí? Quizá, bueno, en el caso de Felipe VI no haya tanta camaradería, no sea tan cercana como la que había con el rey Juan Carlos, pero los intereses se siguen manteniendo para que la relación con Arabia Saudí se mantenga fuerte y que Arabia Saudí o el régimen saudí siga considerando a España como un aliado fiel, digamos, ¿no? En 2011, España consigue el megaproyecto del AVE a la Meca con un presupuesto de 6.736 millones y, al parecer, una millonaria comisión para Juan Carlos. Pero nuestro contacto Martín Menoyo nos aporta una nueva información. En la embajada se supo que el rey emérito y Corina trabajaron en la creación de un fondo privado hispano-saudí. ¿Ha cobrado el rey comisiones por estos negocios? Tener una evidencia documental clara sobre que sea indiscutible sobre esto yo creo que es prácticamente imposible, ¿no? Sí se puede hablar de que ha intervenido como conseguidor. A mí lo que me llama la atención es que a veces se comentaba que bueno, que si cobraba alguna comisión pero era decisivo para conseguir determinados contratos, pues bueno, o sea que no lo veían tan mal. El tren de alta velocidad lo tienen por él, si no, no los hubiéramos tenido nunca. Dicen que si se ha llevado una comisión de 100 millones, bueno, él ya no es rey de España, o sea, tiene todo el derecho a llevarse esa comisión. Y si alguien piensa que llevarse una comisión de 100 millones de euros es una barbaridad, es que es un ignorante que no sabe cómo funcionan las cosas en este mundo. Un rey no puede ser comisionista. ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente porque tiene una partida del Estado que le paga 8 millones a la Casa Real y él hace con esos 8 millones lo que crea conveniente. 8 millones es muchísimo dinero. Y encima tiene que ser comisionista, ¿pero para qué? ¿Para ser más rico del cementerio? Si queremos que vaya con los empresarios, entonces hay que aclarar muy bien las cuentas. A lo mejor hay que pagarle un poco más, pero que quede bien claro que no hay comisiones por trabajar. El rey emérito trabajó además para la creación de un fondo hispano-saudí. Sí, era un fondo privado en el que contribuían empresas privadas saudíes y españolas, ¿no? Para favorecer las inversiones españolas en Arabia Saudí y las saudíes en España. Se liquidó, pero se liquidó con la salvedad de que hubo una penalización, digamos, para los que lo habían abierto de varios millones de euros. Se habló de que realmente el rey y Corina intervinieron muy directamente en el que se creara este fondo y en fomentar que se utilizara, y entonces se especuló sobre la posibilidad de que esa comisión hubiera acabado en sus manos. En sus manos. ¿De cuántos millones estamos hablando? Yo creo que desde luego eran más de 5 millones de euros, sí. Coincidiendo con nuestra investigación, sale a la luz una noticia que refuerza el papel de Corina en los negocios del rey emérito. En 2007, el entonces embajador en Arabia Saudí, Manuel Alabart, acompañó a la empresaria en una reunión oficial como enviada de Juan Carlos I. Nosotros conseguimos la confirmación de que Corina acudía frecuentemente como representante del rey. Corina asistía a la embajada española en Riad. Sí se supo que ella había estado y que había ido en representación del rey o de empresas españolas, sí. Ella se reunió sola, pues, por ejemplo, con Walid bin Talal, el saudí más rico, seguro, y el quinto del mundo. Digamos que cuando se produjeron esos encuentros, se actuaba como representante del rey, ¿no? Del rey Juan Carlos, del actual rey emérito, ¿no? El tema de Corina lo llevé al Senado y entonces el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, en sede parlamentaria me dijo que poco menos que era un chalao, que era una persona que estaba levantando infundios, ¿no? Bueno, pues a las 2 semanas, el propio ministro García Margallo, en el diario El Mundo, reconoció que él se había entrevistado con Corina. Pero aquí no pasa nada. Eso en Inglaterra, pues no sé, que cae el gobierno. Ministros que se reunían con Corina. Resulta que el papel de la empresaria alemana no era para nada discreto. Iñaki Anasagasti va más allá y habla del trato preferencial que recibía la examiga del rey, incluso por parte de los socialistas. Un ministro que estaba en el Senado, que había sido ministro de Industria, y cuando salió toda la affair de Corina, y además había fotos de un viaje internacional a Arabia Saudí, yo le pregunté, le dijo, oye, ¿tú ya sabías? Y digo, pues claro que sabía quién era Corina. Corina venía con nosotros allí y había que tratarle de una manera muy especial, porque era la amante del rey. Pero claro, no puedo decir el nombre de la persona para no comprometerle. Pero claro, que te diga es una persona que ha sido ministro de Industria y que te lo diga socialista además,
que no era de la derecha, sino socialista, y que le parecía normal o que tenía que aguantarlo, ilustra sobre lo que ha sido pues la corte española durante todos estos años. ¿Tiene amistades sospechosas el rey emérito Juan Carlos I? Nos fijamos en uno de los hombres fuertes de Juan Carlos, el ya fallecido Manuel Prado y Colón de Carvajal. Administrador privado del monarca, fue condenado por su implicación en el desfalco de las cuentas de la filial española de Kio. Siendo el rey inviolable, su círculo se compone de empresarios involucrados en asuntos turbios con los que ha compartido negocios y aficiones como la caza. Entre ellos Javier de la Rosa, condenado por apropiación indebida y estafa. Mario Conde, sentenciado por apropiación indebida, falsedad documental y blanqueo de dinero. Y los Albertos Cortina y Alcocer, condenados por estafa. Queremos profundizar en los amigos que han salpicado los reinados de Juan Carlos I y Felipe VI y que casualmente son los mismos. Durante mucho tiempo padre e hijo han compartido círculos y relaciones. La periodista y escritora Ana Romero ha publicado varios libros en los que repasa la vida de ambos monarcas. ¿Por qué se heredan las amistades controvertidas? Está claro que el rey Felipe ha tratado de cuidarse en público de relaciones polémicas, pero ¿hasta qué punto ha renunciado a ellas y lo que suponen? ¿Ha tenido amistades peligrosas Juan Carlos I? Muchísimas. Algunas de ellas condujeron a su final. ¿Cuáles fueron las más influyentes en ese final? Bueno, la última la conocemos todos muy bien y es una mujer y se llama Corina Larsen, pero ha tenido amistades desde la década de los 90, como Mario Conde, como Javier de la Rosa, como Manuel Prado y Colón de Carvajal. ¿Y qué interés tenía el rey en esas amistades? Hasta el día de hoy es un hombre que disfruta enormemente de la vida y disfruta enormemente de los viajes y de las fiestas y de la vida misma, ¿no? Él se ha aproximado a muchísima gente que le ha dado alegría de vivir. Es un poco lo que ha ocurrido a lo largo de su vida, ¿no? Esa proximidad a millonarios, esa proximidad a gente que le ha proporcionado un estilo de vida inapropiado para un jefe del Estado. ¿Y Felipe VI tiene amistades peligrosas? Pienso que no. Es más, yo creo que incluso si a Felipe VI le gustara el estilo de vida que le gustaba a su padre, ya no podría permitírselo. La sociedad española no toleraría un comportamiento como el que tuvo Juan Carlos I. ¿Son también las amistades de Felipe VI peligrosas? Algunas sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Borja Prado Ublate? Que seguramente tendrá sus cosillas, ¿no? Y todo saldrá. Fue exiliado porque como su padre estaba en la cárcel, pues no le querían cerca los López Madrid y los Villarmir y toda esa gente. Pues digamos que es el que viene más limpio, ¿no? Ahora, en estos momentos, ¿no? Del club. No me consta que ningún gran empresario de este país, o mediano, o medio pensionista, se haya lucrado de la amistad de don Juan Carlos, con la única excepción de Prado, que era su valet de chambre, que es distinto, que hacía un trabajo. Una de las familias compartidas entre padre e hijo es la del empresario Juan Miguel Villarmir. El presidente de OHL ha sido imputado en el caso Púnica, que investiga la trama de corrupción madrileña de adjudicación de contratos públicos a cambio de comisiones. Por la misma trama ha sido imputado su yerno, Javier López Madrid, también conocido como el amigo compillogui de la reina Leticia. Está implicado además en el caso Lezo, el uso de las tarjetas Black, y ha sido acusado de acoso, amenazas y coacciones. La relación de Felipe VI con López Madrid se mantiene. ¿Hasta dónde es peligrosa? El rey Felipe no puede volver a fotografiarse con Javier López Madrid, presumiblemente el resto de su vida. Cuido mucho que esos amigos turbios que tiene o ha tenido no aparezcan cerca de él en lugares públicos, etcétera. En eso la zarzuela de la casa del rey ya se ocupa de que la cosa quede un poco escondida. Pero claro, una persona de la que eres amiga desde hace mucho tiempo, que tiene un problema con la justicia, ¿vas a dejar de serlo? El yerno Villarmir es amigo de Felipe VI, pero es porque se conocen a través del padre, son las amistades del padre en realidad. Cuando Felipe VI le ha cortado la cabeza a Javier López Madrid, porque está imputado en todos los procedimientos del mundo habidos y por haber, ¿quién se pone como guardia de corps de Felipe VI? Borja Prado Ublate.
¿Quién es hijo? De Manuel Prado y Colón de Carvajal, el amigo del padre testaferro que pagó con cárcel proteger a Juan Carlos. Los amigos heredan. Los amigos de Felipe VI son muy reducidos y vienen de ahí. Vienen de la misma fuente. El compillo es la anécdota que nos llega a todos. Pero ya aparece una conversación en la que se nota que el rey está a Felipe VI a por uvas completamente, en la que él le pregunta a Felipe VI, Javier López Madrid, ¿cuándo va a estar en Madrid y tal? Nos tenemos que reunir con los de Arabia Saudí, entonces ¿cuándo va a estar también tu padre en Madrid para montar la reunión por lo de la beca? Ah, vale, pues ya te diré cuándo estaré. Entonces, claro, en realidad Javier López Madrid está utilizando la agenda de Felipe VI para cerrar negocios con Juan Carlos sobre el AVE a la Meca con los sauditas. Hay un intento de mezclar a Felipe VI con los negocios de Juan Carlos. Totalmente. ¿Hay cosas contra Felipe VI? Sí, las que guardan sus amigos. ¿Quién puede acabar con la monarquía? Sus amigos, que son los que tienen cosas. Pero los escándalos de la Casa Real van sumando. Este verano el periódico OK Diario publicó unas grabaciones a Corina durante un encuentro que mantuvo en 2015 con el excomisario José Manuel Villarejo y Juan Villalonga. En ellas acusaba a Juan Carlos de tener cuentas en Suiza y de cobrar comisiones por hacer de intermediario entre empresarios españoles y árabes. Informaciones que se traducen en posibles delitos. Esas grabaciones son determinantes para responsabilizar al rey emérito en delitos. Pero desde luego en cualquier país civilizado, y en España, si nos ocurriera a cualquiera de nosotros, darían lugar a una investigación de oficio por parte de la Fiscalía, una investigación de oficio por parte de la Agencia Tributaria e inevitablemente pues nos obligaría a estar muchos meses imputado, investigado. Insisto, estas son pruebas determinantes. Yo no veo a nadie, salvo que sea masoquista, contando algo que a la vez le autoinculpa, como es el caso de Corina, porque Corina dice que hacían negocios, que cobraban comisiones, que había cuentas en Suiza, y ella está reconociendo implícitamente que estaba en todo ello, la célebre Casa de Marruecos. Por tanto, yo no conozco a nadie, salvo que sea el genio tonto, que se autoinculpe para culpar a otro. Pero lo del caso de Corina, a mí, yo no sabía cómo se había hecho este blanqueo. O sea, sabía que él había acumulado mucho dinero, difícil de explicar el origen, pero no cómo lo estaba blanqueando. La declaración de Corina pues me dan una pista de que Corina contribuyó a ese blanqueo de dinero, como ha declarado al comisario Villarejo. La propia Corina decía que el rey Juan Carlos no tenía noción de lo que era legal o de lo que era ilegal. Y una persona que está en la jefatura del Estado no sabiendo lo que es legal y lo que es ilegal, lógicamente cae en la corrupción. La pista de las cuentas ocultas del rey emérito apunta a Suiza. No solo porque Corina afirma que tiene cuentas suizas a nombre de su primo. La Casa Real tuvo que reconocer que don Juan de Borbón dejó la herencia a sus hijos depositada en el país helvético. Hubo un momento en el que la Casa Real reconoce que existe una cuenta en Suiza. Exacto. El padre muere en 1993 y en 1995 se cierra esa cuenta, se acaba la relación del rey Juan Carlos con ese banco en Suiza o con cualquier banco en Suiza. El resto es rumorología. Eso está constatado y hasta la Casa Real lo admitió, cuando admitió que sí que había cobrado Juan Carlos una parte de esa herencia de don Juan, que estaba en una cuenta suiza, y la cobró en otra cuenta suiza y de ahí se lo llevó, no se sabe a dónde, ¿no? Yo no creo que esa cuenta siga existiendo porque la habrán cerrado, pero eso no significa que no se pueda abrir otra y además más blindada y mucho mejor protegida, ¿no? Es imposible probar si Juan Carlos tiene cuentas en Suiza, pero Corina dice que sí, y muchos indicios apuntan a que sí. El principal indicio es que ahora Pedro Sánchez, como presidente del gobierno, no ha querido publicar las listas de nombres de las personas que se acogieron a la amnistía fiscal, pese a que Pedro Sánchez prometía que lo iba a hacer, en gran medida porque se cree que puede ser que el rey Juan Carlos sea uno de los que se acogió a la amnistía fiscal. ¿A qué nos puede llevar la pista de Suiza? Si investiga en Suiza a fondo, pues puede caer hasta el maestro Olmedo. Nos encontramos en Zúrich. Aquí buscamos respuestas entre quienes conocen de primera mano lo que se mueve en el sistema bancario suizo. Es Rudolf Elmer, un reputado banquero que